Es un placer recibir aquí a un amigo de este programa de toda la vida, Miguel Seara Hatton, que además de ser un economista renombrado, que ha desempeñado distintas funciones dentro y fuera del país, es ahora también un miembro prominente del equipo de Luis Abinader, el presidente electo de la República Dominicana. Gracias, Miguel, por atender nuestra invitación. Sé que ustedes todavía están trasnochados, ¿verdad? Y cansados. Pero cuéntenos un poco cuál es la lectura que tiene de todo este proceso y cuáles son los próximos pasos. No, yo creo que fue un mandato muy claro, ¿no? El hecho de que se ganara casi con el 53% de los votos, que se ganara en la mayoría de las senadurías del país y de las provincias, y al mismo tiempo todavía no conozco los resultados de la Cámara de Diputados, pero No se han dado todavía. no se han dado, ¿no? Ok. Pero indudablemente es una situación, un claro mandato, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque el PRM y Luis Abinader, el presidente electo, han ofrecido al país un cambio que tiene que empezar por la institucionalidad del país. Tenemos que empezar, no, o sea, no es posible que unas elecciones, lo que vamos a vivir ahora, generen tanto desasosiego. Es que eso es inaceptable y no se entiende, porque no hay necesidad de que unas elecciones generen tanto problema. Tanta incertidumbre. Tanta incertidumbre. ¿Por qué? ¿No? Yo creo que eso es fundamental. Eso es parte, debe ser parte de esta reforma, de esta revolución institucional que tenemos que iniciar. Es necesario enfrentar todo el tema de la impunidad. Ciertamente puede ser muy difícil que tú elimines 100% de la corrupción, porque siempre hay un loco que se cree más inteligente que los demás y hace algo mal hecho. Y eso es difícil de controlar, porque al final es una decisión individual. Pero lo que sí se puede controlar es la impunidad, porque la impunidad es un resultado de una política pública, una decisión del Estado, ¿no? De mantener un régimen de impunidad. Y nosotros tenemos que acabar la impunidad, porque si no hay, mientras permanezca la impunidad, la corrupción no se va a frenar. Ya. Ustedes van a llegar, Miguel, al gobierno en una situación extremadamente difícil para el país, una crisis económica que no estaba prevista que ocurriera, bastante fuerte, y también van a tener que manejar una crisis sanitaria de proporciones todavía pendientes de establecer. ¿Cómo ustedes van a enfrentar la crisis económica, que es su especialidad? ¿Cuáles son las primeras medidas que van a tomar para enfrentar esta situación tan difícil y tan incierta, ¿verdad?, que está viviendo el país? A ver, pero yo quisiera decir que la principal prioridad es la salud. Esa es la prioridad número uno, por el momento que estamos viviendo. Es decir, nosotros moralmente no tendríamos ninguna justificación si permitimos que la población se nos muera o sufra por el tema de salud. Entonces, eso es lo fundamental en primer lugar. Ahora, el tema económico. Por lo tanto, todo tiene que subordinarse, y esto es importante. Si mi prioridad es la salud, de que nadie se nos enferme, de que la gente sobreviva, mi política económica tiene que estar subordinada a ese objetivo, con la esperanza de que esto va a ser un bache, que esto no es una situación permanente, que estamos a la espera a que se desarrolle alguna terapia adecuada, la vacuna o lo que sea, para que podamos salir poco a poco. Y bueno, hay otras estrategias que es la que se han estado implementando, que han fracasado, porque no es posible que el país todo el tiempo esté subiendo el nivel de incidencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso significa que se ha fracasado la forma como se ha manejado la situación. Pero bueno, la prioridad es la salud, la gente, las personas, por lo tanto la política pública tiene que ajustarse y la política económica tiene que ajustarse a esa situación. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Primero es mejorar la calidad del gasto. O sea, no puede haber dispendio, corrupción, desvío de fondos, de ninguna manera, porque lo poco que tenemos, ¿no?, hay que dedicarlo
a reactivar la economía en la medida de lo posible, garantizar una seguridad alimentaria de la población a través de cultivos de ciclo corto para que podamos inundar el país con producción agropecuaria lo más pronto posible. Hay que generar medios de vida. ¿Y qué es generar medios de vida? Bueno, son formas para que la gente pueda sobrevivir, que reciban un ingreso que pueda sobrevivir. Y eso implica desde promover la inversión pública en pequeñas obras distribuidas en todo el territorio nacional, desde, ¿qué te puedo decir? Desde pequeñas obras de construcción, mejoría de viviendas, vivienda social, alguna infraestructura de agua, o sea, toda esa inversión que se puede hacer a todo lo largo del territorio, que no sea costosa, pero que sí sea de rápido impacto y de corto plazo, ¿no? Ese tipo de inversión es lo que hay que promover en este momento. Dar todas las facilidades posibles al sector exportador y generador de divisas, porque esto es una economía que requiere divisas para poder funcionar, y entonces hay que darle un apoyo muy fuerte tanto al sector turismo, en lo que sea, promoción, hay que impulsar la idea del fideicomiso, de promoción del caso del turismo, y trabajar nichos de mercado para el sector exportador. Es decir, básicamente tenemos prioridades claras: empleo, divisas, garantizar el impacto en el territorio, ¿no? Institucionalidad, con todo lo que tiene que ver con el tema de justicia, transparencia, rendición de cuentas, y todo eso con una política muy clara de calidad de gasto. ¿Y dónde va a aparecer los recursos? Bueno, en la etapa inicial, indudablemente, tenemos que lograr una disponibilidad revisando la estructura de gasto del gobierno. O sea, hay que buscar todos los cheles. No estamos hablando sino cheles, centavos, hay que buscarlo todo para gastarlo mejor y proteger ese gasto. Indudablemente que eso no nos va a dar, estamos conscientes de eso, y que por un tiempo vamos a tener estar en la necesidad de recurrir a un financiamiento, a deuda, a aumentar la deuda. Es inevitable. Bueno, Miguel. Sí. Sí, Juan. Miguel, la campaña electoral concluyó y ustedes quedaron con unos compromisos muy fuertes, ese último que tú estás mencionando, de cara a la ciudadanía, de mejorar la calidad del gasto. Eso quiere decir eliminar organismos inoperantes, reducir gastos innecesarios, poner un régimen de austeridad, que a su vez le va a dar más recursos para enfrentar la situación, pero también le va a dar más calidad moral para reclamar mayor contribución de la población. Si ustedes no contribuyen, no empiezan haciendo eso, poco tiempo la gente se va a empezar a disgustar. O sea, ustedes están obligados a mejorar esa calidad del gasto. Tú has sido durante años de lo que ha encabezado los números de cuánto se puede reducir. ¿Ustedes siguen manteniendo esos números? Bueno, ahora mismo hay que revisar, de hecho hoy vamos a empezar a revisar para saber exactamente la disponibilidad con la que podríamos contar. Antes de la crisis, nosotros habíamos hecho cálculo de que podríamos contar con una disponibilidad de casi 150 mil millones de pesos. Ahora hay que revisarlo porque se han caído los ingresos y hay gastos nuevos. Entonces, y para revisarlo también ustedes tienen que tener las informaciones. Y bueno, el presidente Medina ya creó una comisión de transición. ¿Ustedes cuándo lo van a hacer? Porque se supone que... Entiendo que el presidente electo va a dar esa información el día de hoy. Porque esto es inmediato, esto es una urgencia. Claro, claro. Y para atender a esos requerimientos además y planificar. Exactamente. Todo eso, porque ahora nosotros hicimos esos ejercicios estando afuera. Ahora necesitamos información más de adentro y la cooperación de las autoridades. Además de buscar recursos fuera, hay un pendiente, un tema, que es el de la reforma fiscal. Mira, mejorar la calidad de gasto es un primer paso para un pacto fiscal. Porque yo para arreglar mi casa no necesito pactar. O sea, yo tengo que dar un mensaje claro de que estoy haciendo las cosas bien. Entonces yo creo que ese es el primer punto. Y eso es parte de un pacto.
La población tiene que ver que el Estado, que el gobierno ha asumido esa responsabilidad y va a hacer las cosas bien. Ahora, obviamente, en una situación de depresión como la que estamos viviendo, nadie puede pensar en poner más impuestos, ¿no? Entonces hay que esperar salir de este bache para entonces replantearnos el tema de la parte impositiva. Pero, mientras salimos del bache, la deuda y mejorar la calidad de gasto. Son dos opciones que estamos manejando en el muy corto plazo. Bueno, esto sería también un corto plazo. Sí, todo eso es corto plazo, para poder sobrevivir. Fíjate, en el mes de abril, el Fondo Monetario Internacional hizo un cálculo que iba a haber de 193 países, el 80% iba a registrar un crecimiento negativo. Y hablaba que 24 países iban a crecer en menos 8 o una cifra menor que eso. 50 y tantos iban a disminuir su actividad económica entre menos 8 y menos 5. Esas cifras fueron revisadas en junio y la magnitud de la caída es mucho mayor. En abril se pensaba que la economía mundial iba a caer en un número alrededor del menos 2 y hoy ya se asume que la economía va a crecer, a disminuir casi en 4. La economía de los Estados Unidos va a caer en 8 y va a registrar un déficit fiscal del 23% del PIB en el año 2020. Entonces, esto es una situación mundial, esto es un fenómeno nuevo, esto no es un problema de la República Dominicana y no es una crisis causada por la economía, es una crisis causada por una enfermedad. Obviamente eso plantea que va a haber un relajamiento de las condiciones de préstamos y de apoyo. Bueno, ya el empresariado está haciendo sus propuestas, hablando de retos, o por lo menos la Asociación de Industria habla de puntos clave para relanzar la economía. ¿Qué respuesta le tienen ustedes a ese planteamiento que ha hecho la Asociación de Industria? Mira, yo creo que en general, todo lo que se puede hacer en este momento para reactivar la economía, hay que hacerlo. Pero estamos en una situación de depresión, ¿no? Las inversiones en depresión es difícil, porque no hay quien te compre. O sea, claro, si yo no voy a invertir 2 millones, 3 millones, 4 millones para producir, por decirte algo, zapatos, cuando la población no está comprando zapatos, ¿entiendes? Entonces tenemos que esperar un poco. En ese sentido no fue correcta la decisión del gobierno de poner recursos a disposición de productores industriales, etcétera. Yo creo que fue precipitada. Sí. ¿Por qué? Porque la lógica de las autoridades fue, le aumento la liquidez a la economía. En teoría eso bajaba la tasa de interés y provocaba un aumento de la inversión, y el aumento de la inversión implicaba un aumento del producto. Pero ¿qué ha ocurrido? El destino final de esa liquidez es hacer lo que se llama tesorería. ¿Y qué es tesorería? Una idea muy intuitiva. Bueno, si yo tengo un préstamo que estoy pagando, por decir algo, el 15%, y me ofrecen un monto de dinero al 10 o al 8, pues obviamente cojo ese préstamo nuevo, pago el viejo, ¿no? Y me quedé con un préstamo al 8. O si puedo tener acceso a liquidez y pienso que puede haber una devaluación, pues compro dólares, ¿no? Inclusive aún el mismo impacto que tiene la política fiscal, que es mucho más efectiva en el corto plazo y en situaciones de depresión, es más directo el impacto de la política fiscal que la política monetaria. Entonces, el impacto de esa política fiscal te genera un multiplicador, pero a la larga ese gasto que llegó al nivel de los salarios, que tiene una altísima propensión a consumir, lo cual es lo correcto, ¿no? Se convierte al final de cuentas en ganancias y rentas. Y ganancias y rentas es la forma de ingreso del capital. Y ese ingreso del capital tiene, en circunstancias depresivas, vocación muchas veces a dolarizarse, ¿no? O a retenerse, esperando mejores momentos para poder invertir, ¿no? Entonces esas son las tendencias que hay que empezar a manejar para salir de eso.
Juan, ¿tiene alguna pregunta? Bien, Miguel. Sí, Miguel, Sí. tú has hablado del pacto fiscal y adelanta con mucho, como lo había hecho en el pasado, que primero el Estado tiene que darse el crédito de ajustar todo el gasto superfluo y la malversación para tener fuerza moral para reclamar más contribución, correcto. Hay otro pacto que también es una disposición de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el pacto eléctrico. Y ese quedó, digamos que apenas quedaba algunas sombras, que no sé, que el gobierno no transparentaba lo de Punta Catalina. Ustedes van a emprender rápidamente el pacto eléctrico para quitarse de encima uno de esos dos pactos, que aparentemente ya es más fácil, porque ya se avanzó muchísimo. Mira, con relación al pacto, al tema eléctrico, yo te puedo decir lo siguiente. Actualmente, los gastos administrativos es el 23% de los ingresos totales de la sede. Entonces, ellos mismos dicen que debería ser el 10%. Pero no sigue el siendo, 23%. sigue siendo el 23. Por eso, entonces, otra vez, este es un problema de la casa. Yo no voy a llamar a nadie, yo no te voy a llamar a ti o a quien sea para que venga a resolver un problema de mi casa. Lo primero que tenemos que resolver es mejorar la calidad de ese gasto y ver en qué se está gastando. Hay que resolver el problema de los estados financieros, ¿no? ¿Cuánto se ha gastado en las sedes? Perdón, en Catalina. Tener realmente un reporte serio en la mano, una auditoría que nos diga efectivamente cuál es la magnitud. Entonces, indudablemente, hay que empezar de una vez con una reestructuración, por ejemplo, el tema de pensar de juntar las administraciones de las sedes. Bueno, hay un antecedente de eso, que se hizo un solo consejo para toda Claro, el sector. Son gastos Sí. que se pueden Sí. eficientizar. No es que se va a reducir el nivel de gasto, sino que vamos a ahorrar en un sitio para gastar en otro. Necesitamos mejorar los servicios de salud, eso cuesta. Entonces vamos a buscar dinero en otras partes para gastar en salud. ¿Y van a vender a Punta Catalina? Eso no es una decisión doctrinaria. Hay que ver la situación de la empresa. Tan pronto como tú analices la empresa, pensamos que, bueno, si esa empresa no está dejando unos ingresos, no tiene sentido venderla, ¿no? Pero no es una decisión doctrinaria. El Estado no es malo por per se, ni es bueno per se. Ni igual que el sector privado es bueno per se o malo, no. Yo creo que son decisiones que se toman de manera tranquila, serena, se analizan los números y uno toma decisiones, ¿no? Creo que ese es el camino que debemos seguir. Ya. Hay que Sí. agradecerle muchísimo a Miguel Seara Hatton que viniera a conversar con nosotros. Te deseamos mucho éxito, Miguel, en la posición que tengas en el nuevo gobierno. Como quiera vas a hacer. Tienes un aval profesional, moral y ético muy alto que nosotros esperamos que se mantenga firme. Muchas gracias. A continuación vamos a conversar con Matt Quick, el presidente, el líder de la Alianza por la Democracia, uno de los partidos que se integró al frente electoral que postuló al presidente electo Luis Abinader. Muy bien.